Dentro del contexto del seminario de periodismo científico del tercer encuentro iberoamericano de este tipo de periodismo que realizamos recientemente en la ciudad de Quito, queremos aprovechar la presencia en la ciudad de Quito de Santiago Graiño Nobel. Él es vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Periodismo Científico Española y queremos darle la más cordial bienvenida a este programa. Santiago, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta el periodista especializado y el periodista científico? No sé, en el contexto español y en el contexto iberoamericano que conoces también. Bueno, yo creo que los problemas básicos son los mismos en todos los contextos. Es decir, puede haber sitios países donde las condiciones para enfrentar los problemas sean mejores que en otros, pero los problemas son siempre los mismos. ¿Cuáles serían estos, los más graves? Yo creo que en general todos los periodismos especializados tienen el problema de que se refieren a un campo de conocimiento que muchas veces el lector, el público, no domina, y eso introduce ciertos problemas. Y como es el caso del periodismo científico, ese campo es especialmente desconocido para el receptor, para el lector, para el telespectador, para el radioyente, entonces esas dificultades crecen mucho, se hacen verdaderamente muy complicadas y requieren del uso de unas técnicas especiales distintas a las que usan los demás periodistas. La comprensión, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que dentro del periodismo deportivo o del periodismo político hay una ventaja de que hay un ámbito cultural de dominio general, es decir, más o menos todo el mundo sabe algo de los equipos deportivos, algo saben de la política, pero en el caso del periodismo científico, esta restricción podría transformarse en una especie de barrera que impida la comprensión de los públicos a los que se quiere llegar. Sin duda alguna. Bueno, ¿cómo superarla? Porque allí está el tema y hay que buscar las soluciones. Hay, digamos, dos problemas, hay bastantes problemas, voy a referirme brevemente a los más importantes. El primero es un problema de traducción del lenguaje. La fuente, es decir, todos los periodistas de cualquier especialidad funcionamos en base a fuentes, hay una fuente de información. La fuente científica habla un lenguaje que no es comprensible para la inmensa mayoría de la humanidad, que es para los entendidos y que muchas veces el propio periodista puede tener dificultades para entender, aunque sea un periodista especializado. Hace de intérprete, de traductor. Exactamente. Esa es una de las primeras dificultades a las cuales se enfrenta el periodista científico y a las cuales no se enfrenta, por ejemplo, el periodista deportivo, el periodista político. Algo sí el periodista económico, sin embargo, en ese sentido los periodistas económicos ya tienen algo de ese problema. Pero en el caso del periodista científico es muy fuerte ese problema. Es decir, tiene que entender un lenguaje muchas veces altamente especializado y traducirlo al lenguaje normal, comprensible por la gente. Para hacer una verdadera divulgación de la ciencia tiene que superarse esa dificultad. Esa dificultad es quizás la primera dificultad que hay que superar, pero está muy lejos de ser la única y aparte de eso está muy lejos de ser la más importante. Es decir, todavía más importante que esa es el que tiene que contarle a la gente una noticia, es decir, todos los periodistas tenemos unos receptores, un público al cual nos dirigimos y al cual le tenemos que contar una información, una noticia, decirles algo que ha pasado. Da igual el tipo de periodismo, pero siempre hay que contar algo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno va a contar algo de deporte, de fútbol, y uno dice, pues el equipo A metió un gol en un partido en el estadio tal contra el equipo B, la gente sabe lo que es gol, sabe lo que es el estadio, sabe lo que es el equipo, conoce los nombres de los jugadores. O al menos la mayoría de la gente, ¿no? Bueno, mucha gente, y en todo caso, si no lo sabe, tiene una idea de qué va aquello. Sin embargo, cuando se trata de una información científica no es así. Cuando hablamos del tema del genoma humano. Por ejemplo, entonces el problema que tiene el periodista científico es que muchas veces, a la vez que informa, igual que todos los demás periodistas, se encuentra con que tiene que divulgar. Es decir, tiene que explicarle en alguna medida a su lector, a su telespectador, de qué se está hablando, es decir, ¿qué es esto? Depende del interés que el propio periodista y la rama de la ciencia logren concitar. Cuando aquí en la ciudad de Quito teníamos la amenaza de un volcán que estaba prácticamente en actividad, el Pichincha. Si todo el mundo empezó a hablar de los piroclastos y empezó a hablar de palabras técnicas que anteriormente no se usaban, es decir, la necesidad hizo que la mayor parte de gente comprendiera lo que estaba ocurriendo y que eran las palabras técnicas que se estaban usando en ese momento. ¿Ocurre esto con frecuencia en el periodismo científico? Indudablemente, o sea, cuando un tema, es decir, vamos a ver, cuando un tema tiene una gran importancia para la gente, hay un porcentaje del lenguaje técnico utilizado que
que bueno, que la gente a fuerza de usarlo, incluso aunque no se explique, por contexto se entiende. Por ejemplo, el ejemplo que tú has puesto, que es el ejemplo de los piroclastos. Bueno, al final no es demasiado difícil explicarle a la gente que un piroclasto es un fragmento de roca o de lava que se endurece, digamos, desde que sale del volcán y cae. Es un concepto fácil de entender. Es decir, hay determinadas ciencias cuyos conceptos son más fáciles, son más próximos a lo cotidiano y por lo tanto es más fácil hacérselo entender a la gente. Cosa que no ocurre en otros campos. Por ejemplo, explicar lo que es un gen es bastante más complicado. Pero si le dices que con eso va a ayudar a controlar su osteoporosis, que después de eso va a haber más facilidad en cuanto a trasplantes, de pronto por ahí va la solución, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, pero entonces estamos solucionándolo de una manera diferente. Es decir, cuando nosotros explicamos que lo podemos hacer fácilmente, porque es muy cortito, muy breve, podemos decir qué es un piroclasto, se puede decir en palabras cotidianas, es decir, se puede decir, pues verá usted, es un fragmento que arroja un volcán. Vale, a lo mejor no es tan preciso como diría un científico, pero es muy próximo realmente el concepto al concepto como lo diría un científico. Sin embargo, cuando las cosas son complicadas, que ocurre muchas veces en periodismo científico, la solución es la que has dicho, es decir, tienes muchas veces no que explicar cuál es el concepto, sino que dar el entorno de posibles aplicaciones, usos o importancia que tiene, pero en el fondo lo estás usando como una caja negra, no lo estás explicando. En esta visita y en las conferencias que sustentaste, has llegado con dos estudios muy interesantes, el teorema del lector inexistente y el teorema de las 1001 noches. Este es un reto porque tenemos pocos minutos y me gustaría que se lo expliques a nuestros televidentes. ¿Qué es esto del lector inexistente y las 1001 noches, aparte de los cuentos que ya todos conocemos? Bueno, son dos cosas que yo desarrollé un poco en juego. Finalmente, curiosamente, han tenido más éxito casi que el que yo esperaba y se ha interesado gente de varios sitios por ellos. Voy a intentar, uno de ellos tiene una pequeña complejidad matemática, con lo cual precisamente es difícil de explicar, pero voy a intentar. Uno de ellos es muy sencillo, yo creo que se entiende muy fácilmente, el otro un poco menos. El teorema del lector inexistente, en el fondo es casi una broma seria, que está destinada sobre todo a hacer entender a los periodistas científicos que es muy importante que tengan claro a quién se dirigen, y a los científicos que tengan claro una cosa que normalmente les cuesta mucho entender, y que es que para divulgar la ciencia los conceptos tienen que simplificarse. Es decir, que tienen que renunciar muchas veces a una parte importante de la exactitud para que el asunto llegue para la comprensión. El teorema lo que dice es que si uno tiene un mensaje científico, ese mensaje, contra a más gente se quiera que llegue, es decir, contra más cantidad de gente se quiera que llegue, más tiene que simplificarse y por lo mismo degradarse. Entonces, si ese mensaje el científico se lo comunica a sus pares, a otros científicos, a través de papers, que es como se llama la comunicación entre iguales en ciencia, bueno, ya se degrada un poquito, porque algo tiene que resumir. Si en vez de mediante papers lo tiene que hacer mediante una revista de divulgación de alto nivel, ya tiene que simplificar, se pierde más mensaje. Y cuando llega al periódico... Exactamente, cuando llega... Claro, es decir, y entonces cada vez hay más pérdida, más pérdida, más pérdida. Y hay más pérdida, pero se va llegando a más gente. Entonces, en el límite, es decir, cuando uno pretendiera que ese mensaje científico le llegara a todo el mundo, a la totalidad de la gente, el mensaje sería cero. Es decir, en el límite sería cero. Es decir, uno tendría que no contar nada para podérselo contar a todo el mundo. La conclusión, hay que tener muy claro a quién le quiere contar uno las cosas y simplificar lo necesario, pero no más. Así es, está claro eso. Lo de las 1001 noches es... Muy brevemente, no voy a entrar en su formulación matemática porque es un poquito más... es más compleja, pero el nombre sale... no sé si quienes hayan leído las 1001 noches sabrán que es una historia donde dentro de esa historia hay otra historia, donde de esa historia hay otra historia. Entonces Sherezade empieza a contar una historia, y esa historia hay otro señor que sale en la historia que cuenta otra historia, y dentro de ese señor que cuenta esa historia se cuenta otra historia. Bueno, cuando uno termina esas historias que son como paréntesis dentro de la historia y vuelve a la historia inicial, uno no recuerda ya absolutamente nada de la primera, es decir, no sabe qué le están contando. Pero la gente... Terminamos como en las 1001 noches. Claro, muchas gracias a Santiago Graiño, nos ha esclarecido algunos aspectos muy interesantes. Queremos recordarles que a inicios del próximo segmento estaremos haciendo nuestra pregunta de la semana. Ya regresamos.